Ha pasado casi 3 semanas desde que Matt Lauer fue despedido de su trabajo como presentador de Today, después de que una empleada de NBC News solía ser el rostro que saludaba a millones de estadounidenses cada mañana, en quien se confiaba para traer las noticias con encanto y credibilidad. Su carrera abarcó décadas, convirtiéndolo en una de las personas más influyentes de la televisión. Ganó millones en su mejor momento y se volvió intocable, viviendo una vida que otros solo podían imaginar. Eso fue hasta que todo se vino abajo. En cuestión de días, el hombre que lo tenía todo desapareció de los titulares, dejando solo susurros y preguntas. ¿Cómo se cae desde la cima de la fama al silencio absoluto? ¿Qué le pasó realmente a Matt Lauer? Vida temprana y carrera. La historia de Matt Lauer comienza en la ciudad de Nueva York, donde nació el 30 de diciembre de 1957. Su madre, Marilyn, dirigía una boutique y su padre, J. Robert Lauer, era ejecutivo de un fabricante de bicicletas. Su padre era judío rumano de origen, pero Matt fue criado sin fuertes afiliaciones religiosas. Más adelante en su vida, confesó que a veces se sentía obligado a conectarse con algo espiritual, particularmente después de casarse y tener hijos. Matt fue a la Universidad de Ohio, pero como muchos jóvenes ambiciosos, quería conseguir un trabajo y no esperó en absoluto para graduarse. En 1979, dejó la escuela para convertirse en productor en Walt TV, en Huntington, Virginia Occidental. En poco tiempo, apareció en cámara, presentando los noticieros de la noche. Marcó el comienzo de una carrera que lo llevaría rápidamente a través de las filas de la televisión. Durante la década de 1980, Matt saltó de ciudad en ciudad, aprendiendo y estableciéndose. Presentó PM Magazine en Richmond, Providence y luego Nueva York. Cuando ese programa fue cancelado, presentó otra serie de corta duración, Made in New York. Tuvo su primera experiencia en la televisión nacional copresentando Fame, Fortune and Romance con Robin Leach, un derivado de Lifestyles of the Rich and Famous. Ese trabajo no duró mucho, pero le proporcionó una valiosa exposición. En este punto, Matt experimentó con todo tipo de programas bajo el sol. Trabajó para ESPN informando, cubrió noticias de entretenimiento para HBO, presentando e incluso presentó un peculiar programa de entrevistas en vivo de 3 horas en Nueva York, titulado Nine Broadcast Plaza. Finalmente, renunció a ese puesto cuando el programa comenzó a moverse hacia material de tipo más sensacionalista, algo que no le sentó bien. A principios de la década de 1990, Matt no era un extraño. Había presentado segmentos en Cinemax, entrevistado a estrellas como Al Pacino, Robert De Niro y Nicole Kidman, e incluso producido pilotos para programas que nunca llegaron a despegar. Pero el que había estado esperando llegó en 1992 cuando NBC lo incorporó como copresentador de Today en New York. Desde aquí, se abrió la puerta a cosas aún mayores. En 1994, Matt copresentaba Live at Five junto a Sue Simmons y frecuentemente era presentador invitado del Today Show. Los espectadores lo disfrutaban, y su estilo sencillo frente a la cámara pronto lo convirtió en un ajuste natural para asignaciones más grandes. En 1997, cuando Brian Gumbel dejó el programa, Matt se convirtió oficialmente en copresentador del Today Show, una posición que lo convirtió en una de las personalidades más familiares de Estados Unidos. A partir de ahí, su carrera despegó.
Viajó en jet por todo el mundo para los icónicos segmentos de ¿Dónde está Matt Lauer en el mundo? Entrevistó a presidentes, celebridades e incluso a la realeza en apariciones de alto perfil. Y fue el tipo ubicuo al que NBC recurría para todo, desde los Juegos Olímpicos hasta las noticias de última hora. A principios de la década de 2000, Matt Lauer no era simplemente un presentador de noticias. Era un hombre familiar que ganaba contratos de decenas de millones de dólares anuales. Su vida personal. La vida privada de Matt Lauer ha sido objeto de escrutinio en numerosas ocasiones, no solo debido a su extensa vida pública, sino también debido a su familia y relaciones. Tiene antecedentes familiares que tienen algunas conexiones con la farándula. Su abuelo fue el cantante Art Gentry, así que tuvo una pequeña pero intrigante conexión con la industria del espectáculo desde el principio. Durante sus años más jóvenes, Lauer se casó con la productora de televisión Nancy Alspaugh en 1982. Su matrimonio duró 7 años y terminó alrededor de 1989 cuando se separaron. La pareja no tuvo hijos, pero ambos continuaron con sus respectivas carreras y vidas. Casi una década después de casarse con Mary, la vida de Lauer se cruzó con la de la modelo holandesa Annette Roque. Los dos fueron presentados en julio de 1997 en una cita a ciegas y fue una atracción instantánea. Las cosas progresaron bastante rápido. A solo 5 meses de salir, Lauer se arrodilló. En 9 meses, se casaron en una elegante ceremonia en Bridgehampton, Nueva York, el 3 de octubre de 1998. Su unión floreció rápidamente en una familia, ya que dieron la bienvenida a 3 hijos, que pronto se convirtieron en un aspecto central de la vida de Lauer, más allá del estudio. Como con la mayoría de los matrimonios, el suyo también tuvo sus dificultades. Roque solicitó el divorcio en 2006, embarazada en ese momento. En su petición, citó estar angustiada e infeliz en el matrimonio. Pero en cuestión de semanas, la pareja optó por reconciliarse y cancelar los procedimientos, y continuó viviendo su vida juntos con los niños. Permanecieron como una unidad familiar durante años después, criando a sus hijos y haciendo malabarismos con horarios agitados. A pesar de esto, el tiempo expuso diferencias que no pudieron reconciliarse. Después de más de 2 décadas de matrimonio, su unión terminó oficialmente. El divorcio de Lauer y Roque finalizó el 7 de septiembre de 2019, cerrando efectivamente un largo capítulo en la vida de ambos. Aunque el divorcio nunca es agradable, la pareja expresó que su prioridad siempre sería el bienestar de sus hijos para permitirles crecer rodeados de amor y estabilidad por parte de ambos. En los años transcurridos desde entonces, Lauer se ha retirado de la vista y ha adoptado una forma de vida más discreta. Pasó gran parte de su tiempo en su granja en Nueva Zelanda, donde lleva una vida menos revelada lejos del caos de la producción televisiva de Nueva York. Para alguien que vivió tan rápido, tan públicamente, este cambio de ritmo es grande, uno que parece ser sobre simplicidad, familia y secreto. Acusaciones de conducta sexual inapropiada. En 2008, Matt Lauer fue el objetivo de una parodia en el New York Friars Club. Durante el evento, algunos de sus compañeros de trabajo se burlaron de él, bromeando sobre su imagen de estar involucrado con las mujeres que trabajan para él. En ese momento, se hizo en broma, pero en años posteriores, esas bromas parecerían considerablemente más oscuras, dado lo que surgió. NBC News dio la noticia el 29 de noviembre de 2017. El trabajo de Lauer
terminó instantáneamente cuando una empleada de NBC se presentó para afirmar que él la había acosado sexualmente durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi, Rusia, en 2014. El acoso no cesó allí. Persistió después de que regresaron a Nueva York. El presidente de NBC News, Andrew Lack, emitió un memorando a los empleados que decía: «El lunes por la noche recibimos una queja detallada de una colega sobre un comportamiento sexual inapropiado en el lugar de trabajo por parte de Matt Lauer. Si bien es la primera queja sobre su comportamiento en los más de 20 años que ha estado en NBC News, también se nos presentó una razón para creer que este puede no haber sido un incidente aislado. Dado que Lauer fue despedido con causa justificada, no recibió ningún tipo de acuerdo de NBC. Su última aparición en el aire fue el 28 de noviembre de 2017, un día antes de que se hiciera pública la noticia. Irónicamente, su contrato expiraba a fines de 2018. NBC había mantenido que sabían que tanto Variety como el New York Times estaban investigando a Lauer, pero afirmaron que no estaban al tanto de acusaciones previas. No todos se sentían de esa manera. La ex reportera de NBC, Linda Bester, declaró abiertamente: «Todo el mundo sabía que Lauer era tóxico y pensaba que la gerencia debía haberlo sabido». Aún más, el libro de Ronan Farrow, de 2019, Catch and Kill, llegó a nombrar múltiples fuentes que informaron que NBC no solo lo sabía, sino que en realidad había sido coaccionada por Harvey Weinstein para archivar sus propias historias a cambio de silencio sobre Lauer. Se hicieron cargos adicionales en los días siguientes. Variety publicó al menos 10 acusaciones de colegas actuales y anteriores de Lauer. Posteriormente, NBC reconoció que había habido al menos otros 3 casos entre 2000 y 2007. La acusación más condenatoria provino de Brooke Neville, una ex empleada de NBC. Según Farrow en Catch and Kill, Neville había acusado a Lauer de haberla violado analmente en su habitación de hotel en Sochi en 2014. Neville posteriormente contó cómo había tenido más relaciones sexuales con él, pero lo caracterizó como transaccional, alegando que solo accedió por temor a perder su trabajo. Tras su despido, Lauer emitió un comunicado admitiendo que algo de lo que se dice sobre mí es falso o está mal caracterizado, pero hay suficiente verdad en estas historias como para hacerme sentir avergonzado y avergonzado. Posteriormente, cuando se revelaron las propias acusaciones de Neville, Lauer respondió con una carta abierta. Concedió que tenían una relación sexual consensual que comenzó en Sochi en 2014, pero negó enérgicamente que el encuentro inicial fuera una agresión. Aún así, más mujeres se presentaron. Adia Zinone, una ex asistente de producción, afirmó haber tenido una aventura consensual con Lauer en 2000, pero pensó que era un abuso de poder porque se sintió intimidada para aceptar. Melissa Lohner, una booker para el Today Show, también acusó a Lauer de exponerse a ella en un cóctel en 2010. Lauer rechazó su acusación y, a través de su abogado, dijo que no participará en el circo de marketing de este libro. Comentario de Katie Couric. En junio de 2012, Katie Couric apareció en Watch What Happens Live con Andy Cohen para jugar un juego titulado Plead the Fifth. En un momento dado, Cohen le preguntó a Couric cuáles creía que eran los hábitos más exasperantes de Matt Lauer durante el tiempo en que copresentaron Today. Couric dudó. Luego dijo: «Me pellizca mucho el trasero». El momento fue entregado con una risa.
Parecía una de esas bromas ligeras detrás de escena. Nada que llamara mucho la atención en ese momento. Durante años, ese clip permaneció relativamente oculto. Era simplemente uno de los muchos fragmentos de entrevistas que hacen las celebridades que no causan revuelo. Pero cuando se conoció la noticia de la mala conducta de Lauer, en 2017, ese clip se presentó en los medios de comunicación. Se compartió ampliamente porque la gente lo recordaba como quizás una indicación temprana de lo que vendría. Los individuos notaron cómo los chistes y comentarios como estos se descartaban demasiado a la ligera, lo que parecía en ese momento como una burla inocente. En retrospectiva, algunos lo consideraron como parte de una tendencia general. Una vez que el clip ganó un reconocimiento más generalizado, Katie Couric lo discutió, entre otros aspectos, en entrevistas. En un artículo de 2018 con People, caracterizó toda la experiencia como muy dolorosa. Describió haber hecho esa broma, me pellizca mucho el trasero, en 2012, y que entonces le pareció algo menor e íntimo, más o menos una burla entre compañeros de trabajo, y que pensó que tenía una relación profesional con Lauer. Couric también declaró que no estaba al tanto en ese momento de un comportamiento o acusaciones más graves. Aparte de ese chiste, lo que hizo que ese comentario de 2012 aterrizara más tarde fue la circunstancia. Cuando Lauer fue despedido por NBC, en noviembre de 2017, por comportamiento sexual inapropiado en el lugar de trabajo, muchos reevaluaron momentos públicos como estos. Algunos interpretaron retrospectivamente ese chiste como algo más que una simple broma inteligente, sino como una sugerencia sutil de límites traspasados o inquietud que tal vez se había normalizado en ese entorno. Hubo conversaciones en los medios sobre cómo los chistes o las declaraciones que anteriormente parecían descartadas o inocuas podrían posiblemente demostrar problemas subyacentes, particularmente para los individuos en la autoridad. Sin embargo, debe señalarse que Couric misma ha subrayado continuamente que su declaración fue una broma, una con un contexto ligero en lugar de parte de una queja oficial o cualquier audiencia legal. Pero su regreso después de 2017 actuó para ilustrar cómo cambia la opinión en el público. Lo que antes se descartaba como irrelevante se vuelve importante cuando surge más evidencia. La partida de Ann Curry, con el Today de NBC durante 15 años, tuvo una partida muy emotiva en junio de 2012 como copresentadora. Había sido promovida a copresentadora aproximadamente un año antes de eso, pero no funcionó bien. En el aire de esa última mañana, Curry luchó contra las lágrimas, claramente angustiada, y declaró: «Para todos ustedes que me vieron como una pionera, lo siento. No pude llevar la pelota a la línea de meta, pero hombre, sí que lo intenté». Su declaración sorprendió a muchos de sus espectadores. Nos dijo que no era así como imaginaba que dejaría este sofá después de todos estos años. Casi de inmediato, hubo una avalancha de críticas dirigidas en parte a Matt Lauer. La mayoría de la gente sintió que Lauer estaba muy involucrado detrás de escena en forzar la salida de Curry. Parte de esto tuvo que ver con la química, las críticas de que su energía y estilo no se mezclaban con los de Lauer, alimentando la especulación y los rumores. También existía la percepción de que cuando Good Morning America comenzó a acercarse a Today en las calificaciones, los ejecutivos de NBC culparon a Curry como parte del problema. Y se habla de que Lauer había sido mencionado en discusiones sobre su reemplazo. Por parte de la cadena y del propio Lauer, hubo
hubo una concesión de que la transición podría sido a para verruta quien ha sido Osman Numashada Samal. Lauer concedió en entrevistas posteriores que la transición fue mal manejada, que Today y la cadena no manejaron bien un asunto familiar. También agregó que pensaba que Curry debería haber sido eliminada gradualmente durante un periodo de tiempo más largo, que se debería haber prestado más atención. Ann Curry pasó a discutir lo dolorosa que fue toda la experiencia. En una entrevista en 2018, dijo esto al respecto: «Dolió como el infierno». Declaró que intentó aferrarse a sí misma, ser honesta, no reaccionar de manera instintiva, y sintió que no hizo nada malo. También señaló implícitamente que la elección pareció repentina y que las quejas sobre la química fueron manipuladas como parte de la historia en su contra. También vale la pena mencionar que Anne Curry supuestamente acudió a la gerencia de NBC a principios de 2012 para quejarse de la forma en que Matt Lauer estaba tratando a las mujeres en la cadena. Alega que una empleada acudió a ella llorando y le dijo que había sido acosada sexualmente, físicamente por Lauer. Y Curry aconsejó a la gerencia que necesitaban vigilarlo y cómo trata a las mujeres. Esa afirmación aporta otro nivel de profundidad a la crítica. Implica que la propia Curry probablemente intentó plantear preocupaciones en privado, así como en el aire. La partida de Curry se convirtió, en cierto sentido, en representativa de un incidente laboral que la mayoría vio como injusto. Una periodista experimentada y popular siendo expulsada de un puesto superior en circunstancias que parecían vagas, llenas de rumores, química, agravios y, para muchos, política interna. Configuración de oficina sospechosa. Una de las acusaciones más discutidas y escalofriantes que se hicieron contra Matt Lauer fue que había un botón oculto debajo de su escritorio. Uno que supuestamente le permitía cerrar la puerta de su oficina desde adentro, sin tener que levantarse de su silla. Como dice un informe de Variety, este botón le proporcionaba privacidad. Tanto es así, 2 mujeres alegaron que invitaba a empleadas a su oficina, sabiendo que nadie podía irrumpir, y luego se dedicaba a tocar inapropiadamente. Los ciudadanos se sorprendieron por ese cargo, porque sugería premeditación. No era solo lo que se decía o hacía, sino que había una estructura, este botón, que facilitaba cierta conducta, o al menos la hacía sentir protegida. El concepto era desconcertante. Tras las acusaciones que surgieron después de su despido en noviembre de 2017, NBC abrió una investigación interna. Los resultados proporcionaron más información y también trataron de refutar algunas de las afirmaciones más sensacionalistas. El equipo de instalaciones de NBC Universal declaró que tales botones son características estándar, disponibles en las oficinas ejecutivas, en varias instalaciones de NBC Universal, lo que permite a alguien sentado en el escritorio cerrar la puerta sin tener que levantarse. Nota importante de Bután. El informe señaló que el botón no cierra la puerta por dentro. Más bien, descarga un imán que mantiene la puerta abierta. Activar el botón permite que la puerta se abra, pero no forma una cerradura que encerraría a alguien. Por lo tanto, la discrepancia es entre lo que alegaron algunas de las acusadoras de Lauer y lo que determinó el informe interno. Algunos caracterizaron el botón como darle privacidad para actuar de manera inapropiada. Otros explicaron que era simplemente un antiguo elemento de seguridad o diseño común a muchas oficinas ejecutivas, especialmente en edificios más antiguos de NBC que EE. La cobertura de los medios después del informe
Destacó que, ya sea que el botón cerrara o no la puerta, su presencia y las afirmaciones que lo rodeaban se convirtieron en un símbolo fuerte. Se convirtió en un símbolo del desequilibrio de poder, el secreto y lo que puede ocurrir a puerta cerrada dentro de los lugares de trabajo. Otros lo vieron como una señal de advertencia, algo que parecía inofensivo o incluso ordinario para algunos, pero muy sospechoso cuando se acompaña de acusaciones de abuso en el lugar de trabajo. Matt Lauer desmintió la afirmación de que existía tal sistema de cierre. Declaró que no existía. NBC tampoco descubrió en su investigación que la puerta se podía cerrar desde el interior para atrapar a una persona. Su caída, una vez que el escándalo golpeó, todo cambió para Matt Lauer de la noche a la mañana. Uno de los aspectos más vívidos fue la forma en que NBC pareció borrarlo de su propia historia. En 2019, cuando Today emitió un montaje de video que marcaba 25 años de transmisión desde el estudio 1, Matt Lauer no fue incluido. A pesar de haber copresentado Today allí durante 20 años, su nombre, su rostro, sus contribuciones pasadas, todo ausente. Algunos escribieron que los fanáticos se dieron cuenta de inmediato, opinando que parecía que NBC estaba intentando borrarlo del registro. Ese tipo de borrado no era simbólico, reflejaba cambios más grandes en su percepción pública. Una vez fue uno de los presentadores de programas matutinos más queridos y conocidos. Imposible de visualizar Today sin él. Pero con el escándalo y su despido en 2017, todo cambió. Las personas que solían apoyarlo o sentirse cómodas con él en la televisión se alarmaron, ofendieron y desconcertaron. Sus patrocinios se evaporaron. El brillo a su alrededor se disipó. Nadie elogiaba públicamente su trabajo por más tiempo. Lo familiar se volvió inquietante de la noche a la mañana. Algo de esto se basa en la reacción de los medios y las entrevistas posteriores al despido. Dentro de Today y NBC, se decía que las respuestas de los colegas eran emocionales, aunque no pude verificar un momento particular de Savannah Guthrie llorando en televisión específicamente vinculado a la desaparición de Lauer. En ese montaje, Guthrie y otros presentadores sí expresaron angustia, tristeza y traición, particularmente para aquellos que estaban empleados allí cuando Lauer fue despedido. Sus declaraciones públicas después de su despido muestran que fue doloroso, no solo para los espectadores, sino también para las personas que tenían relaciones de trabajo cercanas con él. Kathie Lee Gifford, por ejemplo, luego habló sobre sentirse desconsolada por Matt. Él es mi querido colega, y estoy desconsolada por la valiente colega que se presentó. Su unión con Annette Roque fue otra de las víctimas de alto perfil de la caída. Estaban casados desde octubre de 1998. Tras su despido en noviembre de 2017, los rumores en su matrimonio se hicieron ampliamente públicos. Fueron vistos en público menos veces juntos. Roque solicitó formalmente el divorcio en julio de 2019 en el condado de Suffolk, Nueva York. El divorcio finalizó en septiembre de 2019. El abogado de Annette Roque indicó que ahora, tras el divorcio, su primera preocupación son sus hijos. Financieramente, Matt también sufrió. Parte de su acuerdo supuestamente involucró que él le pagara a Roque una enorme cantidad de dinero. Poseían propiedades conjuntas. Algunos informes mencionan una casa y activos en los Hamptons, y esos se incluyeron en las conversaciones de divorcio. Entonces, en un periodo de tiempo relativamente corto, su metraje de legado fue retirado.
Su imagen pública se transformó de héroe presentador a figura de escándalo. Los colegas habían expresado tristeza o distancia. Y su vida personal, particularmente su matrimonio, llegó a su fin en divorcio. Todo eso se fusionó en la caída, el efecto dominó que revela cuánto tenía que perder una vez que estalló el escándalo. La vida de Matt Lauer, después de la fama, después de renunciar a NBC, Matt Lauer se retiró en su mayoría del ojo público. Se fue a su complejo de los Hamptons, Strongheart Manor, en North Haven, en las afueras de Sag Harbor, que compró en 2016 al actor Richard Gere. El complejo se encuentra en más de 6 acres, con una casa principal de 14.000 pies cuadrados, 2 casas de huéspedes, una piscina climatizada, jardines y un muelle privado. Se convirtió en su santuario. En los años que pasaron, rara vez se le veía. Los informes locales de los Hamptons hablan de él conduciendo en secreto durante el día, tal vez en su motocicleta, o en noches discretas en lugares tranquilos, pero mantuvo la cabeza baja. No hubo salidas públicas, entrevistas o eventos de alto perfil con los medios donde emergiera. También hubo algunas especulaciones en la prensa sobre si intentaría regresar a la televisión o al periodismo, pero esos fueron solo rumores. Hasta donde llega el conocimiento público verificado, no ha habido un regreso a gran escala. NBC u otras grandes cadenas no le han dado una gran plataforma. No ha aparecido como presentador o anfitrión en nada que se parezca a su trabajo anterior. Lauer respondió públicamente en mayo de 2020 a las acusaciones en el libro de Ronan Farrow, Catch and Kill. Lauer culpó a Farrow por un periodismo descuidado y sesgado en la forma en que el libro informaba sobre acusaciones específicas en su contra. Por ejemplo, Lauer alegó que ciertos aspectos de la narrativa no fueron corroborados apropiadamente. Farrow, mientras tanto, defendió su reportaje, insistiendo en que los hechos fueron verificados y que Lauer participó en ese proceso. Más tarde, alrededor de 2022, se supo que Lauer vendió su mansión de los Hamptons, ese lugar que una vez fue su refugio. En conjunto, lo que parece es esto. Después de una carrera muy pública, la vida de Lauer se ha vuelto mucho más tranquila. Reside en un gran refugio. Rara vez se le ve. Y solo se ha expresado en apoyo de la forma en que los medios lo han tratado. No hay señales de un gran regreso a los medios, solo citas esporádicas y venta o listado de propiedades. ¿Cómo es la vida de Matt Lauer ahora? Parece que ahora Matt Lauer lleva una vida mucho menos agitada de lo que lo hacía cuando estaba en la cima del universo mediático. Parte de eso es a propósito. People informa que Lauer se ha estado reconectando con viejos amigos años después de su despido. Los amigos informan que hubo un momento en que estaba prácticamente solo, sin hablar con la mayoría de las personas de su vida anterior. En el último año, sin embargo, ha llamado, enviado mensajes de texto, se ha puesto al día. También pasa mucho tiempo con sus hijos, Jack, Romy y Ty. Informan que la familia todavía está en la parte superior de la lista. También está en una relación con Samin Abbas, que trabaja en relaciones públicas. Se remontan a años atrás, asociados de negocios y amigos, y tras su divorcio en 2019 de Annette Roque, los dos se involucraron románticamente como amigos. Sus amigos informan que los dos están muy juntos, contentos y prefieren volar bajo. Las salidas públicas son escasas, pero ha habido algunas, como ir a la boda de Don Lemon en 2024 juntos. Financieramente, aunque Lauer sufrió golpes significativos en su carrera,
sigue siendo bastante rico. La mayoría de las estimaciones públicas sitúan su patrimonio neto en aproximadamente $80 millones estadounidenses. En el apogeo de su popularidad, ganaba mucho más. Algunos contratos eran de $20 a $25 millones anuales, pero desde que fue despedido y tras el divorcio, las cifras disminuyeron a través de acuerdos y venta de casas. Vendió el complejo de los Hamptons, que compró a Richard Gere, entre otras cosas, y se retiró de ciertas inversiones inmobiliarias. La mayoría de las personas que lo conocen lo describen como alguien que intenta evitar el centro de atención. No parece querer publicidad. Cuando sale, es para ocasiones que son importantes para él o por el bien de causas, pero no para impulsar un regreso. Fuentes indican que todavía reside tranquilamente en los Hamptons cuando está en Estados Unidos, pero también divide su tiempo en su granja en Nueva Zelanda. Ese rancho de Nueva Zelanda le proporciona espacio, distancia y tranquilidad. Está evitando a muchos viejos amigos, algunos de los cuales eran cercanos antes, ya que han alterado en quién confía. Otros a su alrededor afirman que es como un paria en la industria de la televisión. Porque las puertas que antes se le dejaban abiertas ahora están cerradas. Ya no se le llama para grandes entrevistas o trabajos de presentación. Sin embargo, sorprendentemente, no parece ansioso por regresar. Parece más interesado en su vida personal, su pareja, sus hijos, su paz. La historia de Matt Lauer es uno de esos raros ejemplos en los que la fama, el dinero y el éxito no pudieron proteger a alguien del peso de sus propias elecciones. Más allá de los titulares, los premios y las décadas de ser un rostro de confianza en la televisión, lo que destaca hoy es cuán completamente cambió el mundo a su alrededor una vez que cayó el telón. Pasó de ser una presencia diaria en millones de hogares a alguien que ahora vive en relativo silencio, lejos del mismo centro de atención que una vez lo definió. Hoy, la vida de Lauer es más tranquila y quizás incluso solitaria, en comparación con el mundo en el que una vez vivió. Su historia habla del costo de la confianza rota, no solo en un sentido profesional, sino también personal. Relaciones, amistades y reputaciones que son casi imposibles de reparar. Ya sea que alguna vez regrese al mundo de los medios, el legado que deja atrás ya está escrito. Y esa es la historia de hoy. Si encontraste este video interesante, asegúrate de presionar el botón de me gusta, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte para obtener más historias como esta. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo.